Detrás del templo de Seti en Abidos, al sur de Egipto, se encuentra una de las estructuras arquitectónicamente más singulares de todo el registro arqueológico conocido del período dinástico. Se llama Osirian. Fue descubierta en 1903 por el egiptólogo Edward Neal, quien trabajaba bajo los auspicios del Fondo de Exploración de Egipto. Fue excavada nuevamente entre 1902 y 1903 por Margaret Murray bajo la supervisión de Flinders Petrie. En la década de 1920, Henry Frankfurt la volvió a investigar. Está construida con bloques de granito que pesan hasta 100 toneladas cada uno. Su ensamblaje se realizó sin mortero. La altura de las entradas supera los 3 metros. La estructura se encontraba originalmente por debajo del nivel freático cuando fue descubierta y aún hoy permanece parcialmente inundada. El granito procedía de canteras en Asuán, a unos 400 kilómetros río arriba, transportado mediante métodos que los registros de ingeniería del período dinástico no explican adecuadamente. Además, las inscripciones de Sioux, la única evidencia epigráfica directa utilizada para datar la estructura, están talladas en muros que, según una lectura objetiva del informe de excavación de 1903, ya existían antes de su llegada. Lo que realmente se escribe en el informe de excavación de 1903 es la parte de la historia que la mayoría de los medios de comunicación nunca han contado. Edward Neville no dató el Oseron en la 19ª dinastía. En su publicación de 1914, El Oseron en Abidos, propuso que la estructura era anterior al Egipto dinástico. Margaret Murray, en su propia publicación de 1904, llegó a una conclusión similar. Ambos investigadores fueron finalmente desautorizados por el consenso institucional que surgió en la década de 1920, el cual atribuyó la estructura al Sei como un cenotap basándose en las inscripciones superficiales. La cronología original no fue refutada. Se dejó de lado durante los siguientes 100 años. Las anomalías arquitectónicas, el peso desproporcionado de los bloques, la precisión de las juntas, la ausencia de mortero y la impronta de una tecnología constructiva sin parangón en la dinastía 19 permanecieron en los registros publicados sin ser objeto de una revisión exhaustiva hasta hace muy poco. ¿Qué hallazgos recientes sobre la geometría estructural han revelado discretamente los estudios de campo? ¿Por qué el paralelismo arquitectónico más cercano en todo Egipto no es otro cenotafio de la dinastía 19, sino una estructura en la meseta de Giza que la egiptología convencional tiene la misma dificultad para datar? ¿Qué implican los pesos reales de los bloques, las dimensiones de las puertas y las tolerancias de carga de la sala central, acerca de la anatomía de las personas para quienes fue diseñada la estructura? Estas son las preguntas que un recinto de granito inundado detrás de un templo de la dinastía 19 ha colocado ahora en el centro de una de las disputas cronológicas más antiguas de la arqueología egipcia. El templo fue construido por Seti. El Oseran ya estaba allí cuando llegó. El propósito de su construcción y quién la realizó es la parte de la historia que las inscripciones en sus muros nunca pudieron explicar por completo. Para comprender qué es realmente el Osirón y por qué su existencia plantea problemas que la egiptología convencional nunca ha resuelto satisfactoriamente. Primero hay que entender dónde se ubica, qué lo rodea y por qué Abidos era el lugar más sagrado del antiguo Egipto. Abidos se encuentra en el sur de Egipto, aproximadamente a 300 metros al sur de El Cairo, en la orilla occidental del Nilo. Durante más de 3000 años fue el centro del culto a Osiris, el dios de la muerte, la resurrección y el más allá. El sitio alberga algunas de las tumbas reales más antiguas de Egipto. El cementerio de al-Kab contiene los enterramientos de faraones de la primera dinastía, que datan de aproximadamente el año 3000 A. Sí, la tumba de Jer, gobernante de la primera dinastía, fue identificada durante el Reino Medio como la tumba del propio Osiris y se convirtió en un importante destino de peregrinación. Abidos era el lugar al que acudían los egipcios para conectar con los muertos. Creían que allí la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de Osiris era más tenue. Seti I, que gobernó durante la 19 dinastía desde el 1290 A.C. hasta el 1279 A.C., construyó en Abidos uno de los templos más magníficos de Egipto.
El templo de Siwan es famoso por la lista de reyes de Abidos, una inscripción tallada que enumera los nombres de los faraones anteriores en orden cronológico y uno de los documentos más importantes de la egiptología para establecer la sucesión real. El templo es una obra maestra de la arquitectura del Nuevo Reino. Sus relieves se encuentran entre los mejores ejemplos conservados del arte religioso egipcio. Su construcción está bien documentada. Su propósito es claro y su atribución al conjunto es indiscutible. Detrás del templo, conectado por un largo corredor, se encuentra algo completamente distinto: el Oyon. La estructura no era visible cuando se construyó el templo de Sedwani. Estaba enterrada. El corredor de entrada desciende desde el nivel del templo hasta una cámara subterránea que se encuentra por debajo del nivel freático de la llanura aluvial del Nilo. El yacimiento de Osarrán fue excavado entre 1902 y 1903 por un equipo del Fondo de Exploración de Egipto, dirigido por el egiptólogo suizo Edward Neal. Margaret Murray, bajo la supervisión de Flinders Petrie, realizó una documentación detallada de la estructura y sus características. Lo que encontraron no coincidía con lo que esperaban. El Osirón está construido principalmente con enormes bloques de granito rojo y arenisca. La sala central contiene 10 enormes pilares de granito dispuestos en dos filas que sostienen bloques de arquetra que cubren los espacios entre ellos. El mayor de estos bloques de arquetra pesa aproximadamente 100 toneladas. Para tener una idea, el peso promedio de un bloque de granito en la Gran Pirámide oscila entre 2 y 15 toneladas. Los bloques más grandes de la Cámara del Rey pesan aproximadamente entre 50 y 80 toneladas. Los arquitravesaños del Oerion representan la máxima expresión de la ingeniería del antiguo Egipto y siguen siendo un ejemplo extremo de escala. El granito provenía de Asuán, a unos 400 kilómetros río arriba. Fue extraído, transportado y colocado con una precisión que Neville y Murray consideraron extraordinaria. Los bloques están encajados sin mortero. Las juntas son tan estrechas que no se puede introducir la hoja de un cuchillo entre ellas. Las superficies presentan una suavidad que sugiere un minucioso trabajo de acabado. La impresión general es la de una estructura construida para perdurar, por personas cuyas capacidades de ingeniería superaban con creces las que solía demostrar la dinastía 19. La conclusión de Naval, publicada en 1914, fue que el Oerán era anterior al Egipto dinástico. Basó esta valoración en varios factores. El estilo arquitectónico era diferente a todo lo demás del Nuevo Reino. La 19ª dinastía se caracterizó por una decoración elaborada, extensas inscripciones jeroglíficas y relieves ornamentados. El templo de Sedi, contiguo al Oerán, ejemplifica este estilo, con todas sus superficies cubiertas de imágenes religiosas y textos reales. El Oerán, en cambio, es austero. La construcción original presenta una decoración mínima. Los enormes bloques de granito son sencillos. La estética es monumental, más que ornamental. Las inscripciones que aparecen en las paredes del Oerán, textos del Libro de las Puertas y otros documentos religiosos, son claramente ediciones secundarias. Están talladas en superficies que no fueron diseñadas para recibirlas. Incluyen los cartes de Siwa y su sucesor Mora, estableciendo una conexión con la dinastía 19. Pero Naval argumentó que estas inscripciones eran adiciones a un texto anterior. Estructura existente. No evidencia de que la estructura fue construida durante la 19 dinastía. Comparó el Oerán con el templo del Valle de Khafra en Giza. El templo del Valle se encuentra junto a la Gran Esfinge, conectado a la pirámide de Khafra por una calzada.
Está construido con enormes bloques de piedra caliza revestidos de granito rojo. Los bloques están encajados sin mortero. Los espacios interiores están definidos por pilares de granito que sostienen arquitraves de granito. La similitud arquitectónica entre el Templo del Valle y el Warren es sorprendente. Ambas estructuras utilizan técnicas de construcción megalítica. Ambas emplean enormes bloques de granito con uniones precisas. Ambas tienen una estética austera y sin decoración que contrasta marcadamente con la arquitectura egipcia dinástica típica. Ambas dan la impresión de una antigüedad extrema. El Templo del Valle se data convencionalmente en el reinado de Khafra, aproximadamente entre el 2558 a.C. Si el Oserán fue construido siguiendo la misma tradición, con los mismos métodos y para los mismos propósitos, entonces atribuirlo a CE requiere explicar por qué un faraón de la 19 dinastía volvió repentinamente a un estilo arquitectónico que había sido abandonado durante más de un milenio. Margaret Murray llegó a conclusiones similares en su publicación de 1904. Documentó la estructura en detalle. Observó las anomalías y constató que las técnicas de construcción no coincidían con las prácticas conocidas del Nuevo Reino. Murray tuvo una larga y destacada trayectoria en egiptología y antropología. Vivió hasta los 100 años y se mantuvo activa académicamente hasta los 90. Su trabajo inicial sobre el Oeren fue minucioso, metódico, y se basó en la observación directa de la evidencia física. Ella no creía que la estructura hubiera sido construida por Seti Warren. El consenso institucional cambió en la década de 1920. Henry Frankfurt, egiptólogo de origen neerlandés, que se convertiría en uno de los estudiosos más influyentes de la antigua civilización del cercano Oriente, dirigió las excavaciones en Hurón entre 1925 y 1930 bajo los auspicios de la Sociedad de Exploración de Egipto en 1933. Frankfurt publicó el Cenotaph de SI-1 en Abydos, que estableció la interpretación que ha dominado la egiptología desde entonces. Su argumento era que Seti había construido deliberadamente el Oserán en un estilo arcaico. La estructura era un cenotafio, un monumento funerario simbólico, más que una tumba propiamente dicha. Seti fue enterrado en el Valle de los Reyes, no en Abydos. El Osirón tenía como objetivo conectar simbólicamente al faraón con Osiris, el dios de los muertos, en el lugar más sagrado de Egipto. Para lograr esta conexión, Frankfurt argumentó que Sewine había encargado a sus arquitectos el diseño de la estructura para evocar una apariencia de extrema antigüedad. La construcción megalítica, la estética austera, la cámara central llena de agua, todo ello constituía un arcaísmo deliberado, concebido para que la estructura pareciera tan antigua como la época mitológica del propio Osiris. La atribución Sei ha sido la postura predominante durante casi un siglo. Pero la interpretación de Frankfurt siempre ha tenido problemas. El primer problema son las inscripciones mismas. Si SI-1 construyó el Osirón, ¿por qué las inscripciones son claramente ediciones secundarias? ¿Por qué se tallaron en superficies que no estaban diseñadas para recibir texto? ¿Por qué parece que se añadieron después de que la estructura estuviera terminada, en lugar de incorporarse al diseño original? La construcción egipcia dinástica integraba inscripciones desde el principio. Los muros se preparaban para recibir tallas. Los bloques de texto se planificaban en el diseño. La relación entre arquitectura e inscripción era coherente. Las inscripciones de Oserán parecen grafitis sobre un monumento preexistente. El segundo problema es la tecnología de construcción. La dinastía 19 produjo una arquitectura magnífica. El templo de Siwan en Abydos muestra lo que los constructores del Nuevo Reino podían lograr. Pero ese templo utiliza técnicas de construcción típicas de su época, con bloques de tamaño relativamente modesto, un uso abundante de mortero y superficies preparadas desde el principio para la decoración tallada. Oserán utiliza técnicas completamente diferentes. Los bloques son más grandes, las uniones son más ajustadas, no hay mortero y la estética es fundamentalmente distinta. Si los sabios arquitectos Seti podían construir al estilo megalítico cuando querían, ¿por qué nunca lo hicieron en ningún otro lugar? Las inundaciones que se observan hoy en día pueden ser más extensas que las que existían en la antigüedad. Y lo que es más importante, la construcción no parece haber sido diseñada para permanecer sumergida permanentemente. Los bloques de granito muestran patrones de desgaste propios de la exposición al agua, pero la ingeniería general no sugiere que se trate de una estructura destinada a estar bajo el agua.
La precisión de las uniones, el acabado de las superficies, la escala de los arcos. Todo sugiere una estructura diseñada para ser vista y utilizada, no sumergida. Si la presa de Ozerán es anterior al nivel freático actual, es decir, si se construyó cuando la llanura de inundación era más baja o el nivel freático era más profundo, entonces la inundación es consecuencia de un cambio ambiental, no de la intención original del diseño. Esto respaldaría una fecha anterior. El cuarto problema es la escala. El Oherán está construido para seres de mayor tamaño que el ser humano promedio. Las puertas son desproporcionadas. Los pasillos son más anchos de lo necesario para el tránsito normal de personas. Las proporciones de la sala central sugieren un espacio diseñado para ocupantes más altos que la población egipcia de cualquier época documentada. La altura de los techos, las dimensiones de los pilares y la escala de los bloques de granito implican una construcción para personas que no tenían la misma estatura que los egipcios de la dinastía 19 que supuestamente construyeron la estructura. Esta observación fue señalada por los primeros investigadores, pero ha sido ignorada en gran medida en el debate público posterior. La pregunta es sencilla. Si Siri Silmarillion construyó el Osiran para su propio uso como cenotap, donde se representaría su entierro simbólico, ¿por qué lo construyó con proporciones que empequeñecerían su propio cuerpo? La arquitectura real egipcia solía estar a escala humana. Los templos eran monumentales, pero los espacios interiores estaban diseñados para el uso humano. Las puertas daban cabida a los cuerpos humanos y los pasillos permitían el tránsito de personas. La relación entre la escala arquitectónica y la escala humana era constante. El Osirion rompe con este patrón. Sus espacios son más amplios de lo necesario para la ocupación humana. Las proporciones sugieren ocupantes de una estatura física diferente. Robert Shaw es un geólogo de la Universidad de Boston, cuya presentación en 1992 ante la Sociedad Geológica de América sobre los patrones de erosión de la Gran Esfinge estableció uno de los argumentos cronológicos alternativos más importantes en la egiptología. Schull argumentó que los patrones de erosión vertical en los muros del recinto de la Esfinge eran consistentes con la erosión pluvial, una erosión que habría requerido miles de años de precipitaciones que la meseta de Giza no ha experimentado desde el final del período húmedo africano, hace aproximadamente 5.000 años. Si Schull tiene razón, la Esfinge es anterior al Egipto dinástico. Schock ha extendido su análisis a otras estructuras, como el Oherán y el Templo del Valle de Khafra. Sostiene que el estilo de construcción megalítica que comparten estas estructuras representa una tradición constructiva predinástica, una civilización capaz de extraer, transportar y colocar enormes bloques de piedra con una precisión que los constructores egipcios dinásticos heredaron, pero que no lograron replicar por completo. No se trata de afirmar que los egipcios dinásticos fueran constructores incapaces. Las pirámides, los templos y las tumbas demuestran una extraordinaria capacidad de ingeniería. El argumento es que ciertas estructuras específicas muestran evidencia de una tradición constructiva diferente, posiblemente anterior, que los constructores dinásticos incorporaron, adaptaron y finalmente perdieron. El Oherán sería una de estas estructuras. Robert Bauval, ingeniero belga egipcio, ha colaborado con Schull y otros en el desarrollo del marco cronológico alternativo. Su trabajo se ha centrado en las alineaciones astronómicas y la relación entre los lugares sagrados egipcios y la geografía celeste. Graham Hancock, el autor británico, ha popularizado estos argumentos en una serie de libros que han llegado a millones de lectores en todo el mundo. La respuesta de la egiptología convencional a estos investigadores ha sido mayoritariamente desdeñosa. Sin embargo, este desprecio no ha abordado las anomalías específicas que Neville y Murray documentaron hace más de un siglo. Los bloques siguen siendo desproporcionadamente grandes. Las uniones siguen siendo sin mortaja. El estilo sigue siendo inconsistente con la construcción documentada de la dinastía 19. Las inscripciones siguen siendo ediciones secundarias. Las proporciones siguen estando escaladas para seres de mayor tamaño que los humanos normales. David O'Connor, egiptólogo de la Universidad de Nueva York, que ha liderado una extensa labor arqueológica moderna en Abidos, se ha centrado principalmente en las tumbas reales y los recintos ceremoniales de la dinastía temprana. Su trabajo ha ampliado la comprensión de Abidos como un sitio sagrado a lo largo de múltiples períodos de la historia egipcia. La cuestión cronológica del Osiran sigue abierta.
La estructura se encuentra en su ubicación original, detrás del templo de Setiwan, descendiendo hacia el nivel freático. Sus pilares de granito se elevan desde el suelo inundado de la cámara central. Las inscripciones de Setiwami y Mora están talladas en sus muros. Esos muros ya existían antes de que se tallaran las inscripciones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo antes? El geógrafo griego Estrabón, que escribió en el siglo I a.C., describió una estructura en Abidos que corresponde al Oerán. Su relato constituye una de las primeras referencias occidentales al sitio. Hay evidencia de que la estructura era conocida y visitada en la antigüedad, más de 1000 años después del reinado de Setiwar. Estrabón no atribuyó la estructura a Setiwar. La describió como un monumento antiguo que ya era viejo cuando lo vio. El nivel del agua que llena el Oerán hoy continúa subiendo. La Gran Presa de Aswan, terminada en 1970, estabilizó la crecida anual del Nilo, pero también elevó el nivel freático en toda la llanura aluvial egipcia. Los sitios arqueológicos que antes estaban secos ahora están anegados. Las inundaciones del Oerán han empeorado en los últimos 50 años. El deterioro dificulta cada vez más el estudio detallado. Los investigadores que desean examinar las partes inferiores de la estructura deben lidiar con el agua que oculta las superficies e impide una inspección minuciosa. Las mismas pruebas que podrían resolver la cuestión cronológica están desapareciendo bajo el nivel freático en ascenso. Los resultados de los estudios topográficos modernos sugieren que las preguntas planteadas por Neville y Murray merecen una atención renovada. El peso de los bloques se ha medido con mayor precisión. La carpintería se ha documentado con fotogrametría moderna. Las proporciones se han analizado con software arquitectónico contemporáneo. Los resultados no respaldan la simple atribución a Say. Las técnicas de construcción siguen siendo anómalas. El estilo arquitectónico no se corresponde con la dinastía 19. La escala sigue siendo desproporcionada para la ocupación humana. La conclusión que se desprende de un examen honesto de las pruebas no es que sepamos quién construyó el Oserón. La conclusión es que no lo sabemos, y que la atribución predominante a Say 1 se ha aceptado no porque las pruebas la respalden, sino porque la alternativa plantea interrogantes que la egiptología no está preparada para responder. Si el Oserón es anterior al Egipto dinástico, ¿quién lo construyó? Si fue diseñado para seres más altos que los humanos normales, ¿quiénes eran esos seres? Si la tradición de construcción megalítica que representa fue heredada, en lugar de inventada, por los constructores dinásticos, ¿dónde se originó esa tradición? Estas no son preguntas cómodas. Cuestionan supuestos fundamentales sobre la antigüedad de la civilización egipcia, los orígenes de la arquitectura monumental y la relación entre los egipcios históricos y lo que les precedió. El Oserán se alza en Abidas, medio inundado, con sus pilares de granito emergiendo del agua como lo han hecho durante miles de años. Las inscripciones de Siwan están talladas en sus muros, pero los muros estaban allí primero. La estructura estaba allí primero. Y la pregunta de quién lo construyó sigue sin respuesta. ¿Quién extrajo el granito de una cantera? Lo transportó 250 millas río abajo. Cortó los bloques con una precisión que a los ingenieros modernos les cuesta explicar. Los colocó sin mortero en juntas tan estrechas que impedían el paso de un cuchillo. Y erigió arquerías de 100 toneladas sobre pilares que aún permanecen en pie después de milenios. Neville propuso que la cultura oserana era anterior al Egipto dinástico. Murray estuvo de acuerdo. Frankfurt no estuvo de acuerdo, y su desacuerdo se convirtió en consenso. Pero el consenso no es prueba. La prueba está en la piedra, en los bloques, en las uniones, en las proporciones, en la escala. La evidencia sugiere que quien construyó el Oerán era capaz de realizar proezas que el Egipto de la dinastía 19 no solía demostrar. La evidencia sugiere que la estructura fue diseñada para ocupantes cuyos cuerpos no tenían el mismo tamaño que los egipcios que posteriormente grabaron sus inscripciones en sus muros. La evidencia sugiere que la explicación convencional es incompleta. El Oserán no fue construido durante las guerras Sedi. Fue adoptado por él, fue inscrito por él. Fue incorporado a su complejo funerario porque ya estaba allí, ya era antiguo, ya era sagrado, ya estaba conectado con el pasado primordial con el que Seti deseaba identificarse. El templo es suyo, el Oyerión es otra cosa, algo más antiguo, algo construido para alguien, o algo que no era igual a los humanos que vinieron después. El agua sigue subiendo.
Las pruebas siguen desapareciendo bajo la superficie, y la cuestión de qué es realmente el Orion, quién lo construyó y por qué sus proporciones sugieren que sus ocupantes eran más altos que cualquier ser humano registrado. Esa cuestión permanece exactamente donde ha estado durante más de un siglo. Sin respuesta, sin resolver y cada vez más urgente, a medida que el nivel freático se apropia de más estructura con el paso de los años. El Orion es real. Las anomalías son reales. Las preguntas son reales. Y las respuestas, quien quiera que las tenga, donde quiera que estén, jamás las han proporcionado las instituciones que hace un siglo afirmaron haber resuelto el misterio. El misterio no está resuelto. Sigue ahí. Ha estado ahí desde que Neville descendió por primera vez a aquella cámara inundada en 1903 y se dio cuenta de que lo que veía no coincidía con nada de lo que le habían enseñado a esperar. El Orion sigue ahí. Las preguntas siguen ahí, y el silencio de la egiptología convencional sobre las anomalías específicas que Neville y Murray documentaron hace más de un siglo constituye, a estas alturas, una respuesta en sí misma. Desconocen quién lo construyó. Nunca lo han sabido. Y en lugar de admitir las limitaciones de su conocimiento, lo atribuyeron a los vinos de Seti y siguieron adelante. La piedra revela la verdad. Las proporciones revelan la verdad. La escala revela la verdad. Y algún día, quizás pronto, antes de que el agua se lleve la última evidencia, alguien finalmente formulará las preguntas que la evidencia ha estado exigiendo durante más de 100 años. ¿Quién construyó el Orion? ¿Para quién lo construían? ¿Y por qué las puertas eran lo suficientemente altas para seres que no se corresponden con ninguna población humana registrada? Las respuestas están ahí. Siempre han estado ahí. Solo esperan a que alguien tenga el valor de buscarlas.